tienen. Bueno, quiero decirles, hermanos, que para comenzar con la clase, que nosotros estamos viendo hermenéutica y que ustedes tienen que recordar, hermanos, cuán importante es esta materia para nosotros, porque nosotros necesitamos interpretar correctamente la escritura. Si nosotros no interpretamos correctamente la escritura, estamos haciendo un desastre. Y no solamente hacemos nosotros un desastre, sino que hacemos que quienes nos escuchen cometan desastres. Como ya tenemos muchos ejemplos, no en la iglesia, no en las iglesias de ustedes, pero hemos escuchado de muchos desastres que se han llevado a cabo, tan grandes fueron los desastres que han terminado algunos en herejías, y estas herejías llevaron a que se formasen algunas sectas, ¿no? Malinterpretando cosas, enseñando cosas fuera de contexto, pero nosotros con esta materia lo que nos proponemos es aprender a interpretar la Biblia y hacerlo de la manera correcta. De una manera correcta de tal manera que cuando nosotros aplicamos, como dijimos, hermenéutica, es una caja de herramientas. Esas herramientas que yo voy a tener me van a ayudar a que yo pueda interpretar los textos correctamente. La cosa es que cuando recién estoy aprendiendo a utilizar y a poner en práctica estas herramientas, a lo mejor al principio me resulta como medio difícil, porque venimos entrenados o venimos haciendo de, a lo mejor, leer un pasaje bíblico, pensar en qué es lo que voy a decir de ese pasaje bíblico, y siempre estamos pensando en cómo voy a aplicarlo, porque ese es el paso. Cuando yo lo leo y pienso en los hermanos, en una clase bíblica, entonces eso se llama aplicación. Entonces, muchas veces nosotros leemos e inmediatamente, como dije, estamos pensando en qué le vamos a decir a la congregación. Si somos pastores o somos maestros, ¿qué vamos a decir? Y la verdad de todo esto es que yo me salteo un primer paso, me voy directamente al tercer paso, que es el de la aplicación, y me estoy salteando el primer paso, que es muy importante. Hasta le voy a decir a ustedes que el primer paso es el más importante de todos. Es el que me va a llevar más tiempo. Más tiempo es el que me va a llevar el primer paso. Que el primer paso, ¿cómo se llamaba, hermanos? Observación. Bien, ¿y el segundo paso cómo se llamaba? Dani, no se le escucha. Interpretación. Interpretación. ¿Y el tercer paso? Aplicación. Aplicación. Muy bien. En el primer paso, que es el paso de la observación, era como poner en la canasta, poner mandarinas. Y entonces yo tenía que hacerle al texto que yo quería estudiar, al texto, al capítulo o al libro de la Biblia, yo tenía que utilizar ¿qué cosas? 8 preguntas. 8 preguntas. ¿Se acuerdan? Todos me las tienen que decir ahora al unísono. Al unísono, todos juntos. ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Quién? ¿A quién? ¿Quién? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y por qué? ¿Para Bueno, qué? este coro de ángeles salió un poco desafinado. Tiene que empezar. La primera es ¿qué? ¿Dónde miércoles? ¿Qué? ¿Qué? La segunda. ¿Quién? ¿A ¿Quién? ¿Quién? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y por qué? ¿Cuándo? ¿Para qué? Muy bien. ¿Para qué? Bueno, muy
Muy bien. Más lento. Miren que dentro de un rato se los vuelvo a tomar, ¿eh? Hasta que no salga este Bueno. coro, pero perfectamente afinado, no voy a parar. ¿Quién? Yo ahora quiero ver con ustedes, quiero que ¿Quién? ustedes ¿A vean quién? algo. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿A quién? Muy bien, Marcela. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora yo quiero con ustedes ver algo y quiero después escucharlos. Y para que ustedes vean cuál es la... Primero esto, primero pantalla compartida. A ver, quiero compartir. Quiero ver con ustedes. ¿Ves? Este. A ver. Acá no. In English, Marcelo, I wanted to ask you about Darwin Núñez in terms of his energy and his pressing tonight. And on a lighter note, what makes you enjoy McDonald's so much? Gracias. Ay, traductor. ¿Qué recibió de Darwin Núñez? La expectativa, ¿cómo fue el partido de Darwin Núñez? Can you repeat, please? Yes. What was your thoughts of Darwin Núñez's performance tonight and his energy levels, as well as what makes you enjoy McDonald's so much? ¿Por qué le cuesta? Le cuesta McDonald's. Le cuesta McDonald's. Can you repeat McDowell? Yeah, I didn't know. What makes you enjoy or like McDonald's so much? ¿Por qué le gusta McDonald's a usted? Es la pregunta. No sé si le gusta o no. ¿Pero quién es McDonald's? Sí. Who's McDonald's? Yes. La comida. No. La comida. McDonald's restaurant. McDonald's restaurant. The food McDonald's. Si a mí me gusta la comida. Comida. No. La referencia a Darwin. A Darwin. O Darwin then. Bueno, como usted dice, fue muy dinámico, muy enérgico y muy potente. Y estuvo muy cerca de convertir en muchas ocasiones. Última pregunta. Pero no, ¿se la tradujeron? Sí. Bueno. Un momentito. Bueno, ¿qué pudieron ver ustedes? Yo pude ver que estaban hablando en otro idioma y que hablaban de la comida de McDonald's y que al señor no le gustaba la comida de McDonald's, que Ah, se estaban confundiendo, se confundían los idiomas o no se entendía. bien, Milagros. A ver, alguien más. ¿Qué escucharon o quisieran verlo de nuevo? No tenían buena comunicación. No había comunicación, no estaba bien comunicado el mensaje. A ver, Me alguien parece más. que Sí, y la pregunta, perdón, A ver, hermano Carlos y Giselle, ¿qué dicen? que la pregunta, aparte, dentro de la conferencia de prensa no tenía mucho que ver la pregunta de McDonald's dentro de una conferencia de prensa de fútbol, por ejemplo. Además de estar mal traducida la pregunta. No, en realidad hizo una Hubo un problema de comparación entre interpretación. un jugador y la comida. Si estaba buena la comida con cómo jugó el jugador. Ajá. Vení que quiero pasarlo de nuevo. Bueno, miren otra vez. Miren otra vez. A ver. Se borró. Un momentito, hermanos, así lo vemos de nuevo, ¿eh? In English, Marcelo. Lean lo que dice la pregunta que le están haciendo en inglés, ¿eh? Se está viendo. I wanted to ask you about Darwin Núñez in terms of his energy and his pressing tonight. And on a lighter note, what makes you enjoy McDonald's so much? Gracias. Ay, traductor. ¿Qué recibió de Darwin Núñez?
la expectativa, cómo fue el partido de Marilyn Núñez. Can you repeat, please? Yes. What made you, what was your thoughts of Darwin Núñez's performance tonight and his energy levels, as well as what makes you enjoy McDonald's so much? ¿Por qué le cuesta? Le cuesta McDonald's. Le cuesta McDonald's. Can you repeat McDowell? Yeah, I don't know. What makes you enjoy or like McDonald's so much? ¿Por qué le gusta McDonald's a usted? Es la pregunta. No sé si le gusta o no. ¿Pero quién es McDonald's? Sí. Sí. Who's McDonald's? Yes. No, Ah, la comida. McDonald's restaurant. McDonald's restaurant. The food McDonald's. Si a mí me gusta la comida. Comida. No. La referencia a Darwin. A Darwin. Well, Darwin then. Piensa Darwin y su energía y la concentración del partido de hoy. Bueno, como usted dice, fue muy dinámico. Volvemos de nuevo. Bueno, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué es lo que pasó ahí? Yo creo que lo que pasó en realidad es que el periodista no tenía información sobre la persona que estaba entrevistando. Él dio por sentado que al director técnico le gustaba McDonald's y él en realidad, o sea, no consumía directamente ese producto. Entonces no hubo, digamos, como una tarea de observación previo a hacer la entrevista. O sea, no conocía a quién estaba entrevistando. Bueno, miren cuál es la situación. ¿Cuál es la situación? Bielsa es el director técnico en este momento de la selección uruguaya. Sí. Entonces hay uno de los jugadores uruguayos que se llama Darwin Núñez. Esta persona en inglés está haciendo una pregunta, le hace una pregunta al director técnico después que termina el partido. Le dice, ¿qué le pareció el rendimiento o la energía, dice, de Darwin Núñez? ¿Y qué le parece que le gusta tanto la comida de McDonald's? Una tontería le va a preguntar a un director técnico, este periodista. Entonces, ¿qué dice Bielsa? Dice, necesito que me traduzca alguien. ¿Y alguien qué le traduce? Le traduce primero, le dice la energía, el nivel de energía que tuvo este jugador, Darwin Núñez. Y le agregan, y si le gusta la comida de McDonald's, a usted, al director técnico, ¿quién es McDonald's? Pregunta Bielsa. Y otro le dice, no, McDowell's. No, McDonald's. Si le gusta a usted la comida de McDonald's. Y tiene que salir a aclarar otra vez la persona que dijo en inglés, los restaurantes McDonald's. Pero fíjense, dice, no, termina diciendo, a mí sí me gusta, no me gusta la comida de McDonald's. Fin y sigue hablando del jugador. ¿Qué es lo que yo le quiero mostrar a ustedes? Fíjense cómo una mala traducción, ¿en qué termina? Porque la pregunta original, ¿cuál fue? ¿Qué le pareció el jugador Edwin Núñez? ¿Y qué le parece que le gusta comer siempre en McDonald's? Y cuando le van a traducir esto, termina preguntándosele al director técnico si él conocía quién era McDonald's, cuando la persona no estaba diciendo esto. Entonces quiero decirles a ustedes, un ejemplo, era una comedia de enredos, la verdad, terminó así. No me gusta la comida de McDonald's, no, a mí no me gusta. Dice esto, pero la realidad era que se le había preguntado otra cosa. Quiero decir con todo esto, hermanos, fíjense una situación. ¿La situación cuál es? Cómo las traducciones, cómo las interpretaciones impactan finalmente en el resultado, porque una mala traducción. Acá hay una mala traducción. Perdón, es algo como un exégesis.
Claro, claro, claro. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que cuanto más cuando nosotros no estamos interpretando correctamente, la interpretación era el segundo paso. El primer paso es la observación. Si nuestra observación no es correcta, nosotros vamos a hacer una interpretación incorrecta. La interpretación incorrecta me va a repercutir en una aplicación incorrecta. Recordamos de nuevo, la observación es el paso donde yo recolecto información. La interpretación es cuando con toda esa información que recolecté, entonces la interpretación es cuando yo entonces me acerco, lo más posible me acerco al mensaje original, el que dio el autor originalmente a la gente de esa época. Con la información que yo reuní, entonces yo ahora estoy en condiciones de interpretar el mensaje original. Y una vez que yo tengo el mensaje original, entonces ahora yo empiezo a pensar, bien, ¿cuáles son los principios que sale de ese mensaje original y que ahora lo puedo aplicar a mi vida? Y después que yo puedo ver si hay principios que se pueden aplicar, principios universales, vamos a llamar así. Era para aquella época, pero lo traemos para esta época en la cual nosotros estamos viviendo, en nuestro contexto, en nuestra cultura, en nuestra historia, en nuestra geografía, en nuestro todo actual, en la actualidad. Entonces, primeramente, entonces lo aplico, todo eso lo aplico para mi vida primeramente. Entonces, una vez que lo apliqué para mi vida, ahí entonces estoy en condiciones de comunicarlo a otros. ¿Cuándo lo comunico a otros? Cuando voy a predicar el domingo por la mañana. En el mensaje. Observo, interpreto, aplico, comunico. ¿Cuándo comunico? Cuando voy, lo transformo en un mensaje homilético y lo predico el día domingo o el día miércoles o donde sea, ¿no? Entonces, mis queridos hermanos, nosotros esto es lo que quise, no sé si se entendió muy bien, pero es lo que quise mostrar o demostrar cómo cuando nosotros no interpretamos bien las cosas, entonces del mensaje original se pueden producir esta comedia que pasó acá, terminó diciendo Bielsa, no, a mí no me gusta McDonald's, no, yo no como, no me gusta McDonald's. Entonces, cuando la pregunta ni siquiera había sido dirigida a él, pero los que hicieron esta interpretación de lo que había dicho originalmente ese periodista, la verdad que lo hicieron y lo hicieron mal, de tal manera que llega este mensaje y llegó mal, ¿no? Y termina diciendo este hombre que no había, que no le gustaba la comida de McDonald's. Claro. Bueno, entonces, esta noche, recuerden que nosotros, ¿en qué momento estamos de la clase? ¿En qué momento estamos? Estamos que para estudiar la Biblia, nosotros tenemos que observar un método. ¿Y el método cómo se llama? El método correcto para estudiar la Biblia. Gramático histórico. Gramático histórico, perfecto. ¿Por qué era gramático y por qué decimos histórico? ¿Se acuerdan? Gramático, ¿por qué? ¿Se acuerdan el por qué, la razón?
porque hay palabras importantes, se encuentran conectores, Sí, entonces por eso se le dice gramático, por hermanos, los verbos que se utilizan. sí, bien, perfecto. Porque dijimos que Dios se comunica con el ser humano y lo que va a usar es el lenguaje humano. Y el lenguaje humano tiene una estructura. Tiene una estructura. Nosotros vamos a encontrar que hoy no lo vamos a ver, pero sí en las próximas clases vamos a ver esto de la estructura gramatical. Pero tiene una estructura gramatical, el idioma humano tiene una estructura gramatical, el lenguaje humano, y entonces por eso es gramático, porque nosotros cuando abrimos la Biblia y empezamos a estudiarla, vamos a tener mucho cuidado en mirar las palabras que están ahí. Eso, la estructura gramatical como se presenta, la estructura gramatical que están ahí, las palabras, el contenido de las palabras, las ideas de las oraciones que van a estar presentes ahí en la escritura, todo eso nosotros lo tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué nos tenemos que aferrar a eso, a interpretar la gramática, mirar y observar la estructura gramatical? ¿Por qué? ¿Saben por qué, hermanos? Para evitarnos errores y que cualquiera pueda decir o interpretar la Biblia como le parece. Entonces, es gramático, entonces método gramático y histórico. ¿Se acuerdan por qué es histórico? ¿Se acuerdan? ¿Saben que ustedes escucharon si yo puse a grabar? Sí, ¿no? Sí, sí Ah, está sí, grabando. sí, sí. ¿Ustedes se acuerdan por qué es histórico, gramático, histórico? No se acuerdan. Bueno, es histórico, tiene que ver, la palabra me está diciendo, con la historia, tiene que ver, yo voy a ver un pasaje bíblico y no solamente voy a leer las palabras que están ahí, voy a tener en cuenta la estructura gramatical, sino que además voy a tener que tener en cuenta cuándo se dijo, qué historia, cuál era la historia, cuál era el momento histórico en el que se dice esto. ¿En qué momento histórico, cuál es la geografía del lugar? ¿Cuál es la El contexto. historia? Claro, exactamente. ¿Quién la autoridad política que está? ¿Cuáles eran las leyes que estaban reinando? ¿Cuáles eran las costumbres de la época? Entonces, por eso decimos método gramático histórico. No solamente voy a tener en cuenta las palabras que están en el texto, sino que además voy a tener en cuenta entonces todo el contexto, cómo se vivía en esa época, cómo, por ejemplo, eran los hogares, se constituían los hogares en aquella época, cuál era la historia, cómo eran los edificios, si había edificios, ¿no? Cómo era la vida común, normal de cada día. Voy a tener que tener en cuenta todo eso. ¿Por qué? Porque hay cosas, hermanos, costumbres de aquella época, que para nosotros en esta época son costumbres extrañas. Son cosas que para nosotros por ahí nos podríamos hasta llegar a horrorizar algunas cosas. Por ejemplo, estaba pensando el otro día, estaba leyendo crónicas, perdón, estaba leyendo Reyes, cuando ya está muy anciano está el rey David. El rey David estaba ya muy, muy anciano. ¿Y qué hace la gente de esa época? Le traen a una señorita, a una mujer joven. La Una doncella. Claro, una doncella, ese es el término correcto. Y esta mujer, y la doncella esta, la ponen, dicen, se acostaba ahí en la cama con el rey David. Dice la escritura, nunca la conoció.
sabemos que dice no tuvo relaciones sexuales con la chica, pero sí lo que dice que ella lo calentaba a él. Le daba calor del cuerpo a cuerpo. Qué cosa rara para nosotros. Hasta uno dice, uy, Dios mío, ¿qué es lo que pasa acá? Para nosotros es extrañísimo. Por ejemplo, ¿no? Ese tipo de costumbre, si nosotros no leemos el contexto, cuál era la costumbre, por qué se hacía eso, cuál era el sentido de hacer eso, por qué este rey, siendo ya anciano, siendo un hombre grande, por qué toman esa decisión que esta doncella tenía que estar ahí para darle calor al cuerpo. La escritura tiene que aclarar que no la conoció. Pero todo esto, si nosotros no lo estudiamos, si nosotros no vemos qué es lo que pasaba, cuáles eran las costumbres, entonces nosotros podemos malinterpretar, no entender de qué se trata. Bueno, y nosotros no estamos para eso, nosotros estamos para tratar de entender, para poder hacer una correcta interpretación. Recuerden que la interpretación tiene que ver con ¿cuál era el mensaje de esa época? El mensaje original. El mensaje original. ¿A quién se le dijo? ¿Por qué se dijo? ¿Cuándo se les dijo? Bueno, originalmente, de ese mensaje original, a ver, ¿hay algún principio que yo ahora pueda aplicarlo para mí? De aquella época surge de ese mensaje original, ¿surge algún principio que lo aplique a mí? Primero pasa por mí. ¿Hay algo que yo estudié acá, que interpreté, que aprendí, que no estoy viviendo y que lo debo vivir? ¿Hay algo que tengo que corregir? ¿Hay algo que yo no tenía en cuenta? Primero pasa, me lo aplico a mí. Y después que está aplicado a mí, entonces después yo lo comunico. ¿Cómo lo comunico? Preparo el sermón homilético, preparo el mensaje homilético para comunicarlo a la iglesia si es que me toca a mí predicar. Y si no, será para mí nada más. O como maestra para poder comunicarlo a mis estudiantes o a mis alumnos. Entonces, hermanos, para todo esto quiero compartir con ustedes lo siguiente. A ver, y ahora voy acá. Abro acá. ¿Se ve, hermanos? ¿Se escucha? ¿Se ve? No. No. ¿No ven No, nada? hermana. A ver, No, Diego. un momentito, que voy a ver, quiero pasar algunas cosas. Este es para cerrar, a ver. ¿Y ahora sí? Sí. Sí. Ahora Sí, sí. se ve. Perfecto. Bien. Miren. Nosotros acá, en esta diapositiva, habíamos hablado del método correcto, que es el método gramático histórico. Sí. Dentro del método gramático histórico, nosotros teníamos que incluía el significado de las palabras individuales, el contexto, los pasajes paralelos, la analogía bíblica, el propósito, el plan y las limitaciones de cada escritura. Yo no lo escuché eso. Susana, la escucho como está hablando. Tiene el micrófono abierto. Ay, perdón, hermana. Las circunstancias históricas, el principio de las divisiones étnicas, el principio de la discriminación entre ley y gracia, fe y obra. Miren qué voy a hacer ahora. Yo voy a explicar todas las cosas que ustedes tienen ahí. El significado de las palabras individuales tengo que explicar. El contexto ya vimos algo, pero vamos a explicar más.
pasajes paralelos los vamos a ver, la analogía de la Biblia, pero hoy, en esta noche, lo que voy a hacer con ustedes, voy a hablar de el propósito, el plan y las limitaciones de cada escritura. Y voy a hablar de las circunstancias históricas. Recuerden que nuestro método es gramático histórico. Voy a hablar de las circunstancias. Estos dos temas voy a hablar, me propongo hablar en esta noche. El propósito, el plan y las circunstancias históricas. Por lo tanto, entonces yo voy a ir, ustedes recuerdan que nosotros en la observación teníamos que hacer estas 8 preguntas. ¿Qué, quién, a quién, cómo, dónde, cuándo, por qué y para quién? ¿Para qué? Y esta noche voy a continuar con el propósito, el plan y las limitaciones. Cuando yo hablo de propósito, ¿de qué estoy hablando? Cada uno de los libros que nosotros tenemos en la Biblia, cada uno de estos libros tiene un propósito. El propósito de Génesis no es el mismo propósito del Evangelio de San Juan, y el Evangelio de San Juan no tiene el mismo propósito de las cartas o de Apocalipsis. Cada libro tiene su propósito. ¿Qué quiere decir la palabra propósito para que cada libro tiene un propósito? Miren lo que yo escribí para que ustedes puedan ahí después mirarlo con atención. Cada escritor bíblico escribió con un determinado propósito, un determinado plan, y su composición, su obra y su libro va a tener ciertas limitaciones. Ay, hermana, diga, ¿qué quiere decir esto de las limitaciones? Bueno, vamos a ver. Es necesario que el que observa, es decir, cuando está en el primer paso observando, determine el propósito y el plan del libro. Yo cuando me acerco a un libro de la Biblia, yo tengo que determinar el propósito. ¿Qué quiso decir el escritor? Dice, es necesario que el que observa determine el propósito y el plan del libro y reconozca aquellas limitaciones a las que está sujeto y luego interprete dentro de esas normas. Vamos a aclarar un poquito más de qué quiero decir. Miremos qué es el propósito. Es la razón o el tema por el cual escribe el escritor. Por ejemplo, ustedes para esta noche tenían que leer el Evangelio de Mateo. Mateo. Sí. Y tenían que marcar, ¿qué tenían que marcar? Los textos que hacen Todas referencia al las Antiguo partes del Testamento. Antiguo Testamento. Los textos que hacían referencia a Al antiguo. el Antiguo Testamento. Y una de las cosas que habíamos visto en la última clase era que, ¿por qué? Ustedes se dieron, ¿cuántas citas bíblicas va a mencionar Mateo en su evangelio? ¿Muchas, pocas? ¿Qué les pareció? Muchas. Muchas citas bíblicas. Muchas citas. Bien, entonces, una de las cosas que les quiero preguntar a ustedes, ¿y ustedes por qué piensan que él va
va a tener o traer muchas citas bíblicas del Antiguo Testamento y siempre va a decir para dar cumplimiento a tal cosa, ¿no? Por ejemplo, porque estaba escrito tal otra, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Por qué este evangelista, Mateo, va a utilizar tantas citas bíblicas del Antiguo Testamento? Y una porque era Porque hebreo serían las y pruebas está dedicado. que va a serían las pruebas que va a utilizar el autor, en este caso Mateo, para justificar de que es el Mesías. Así Ajá, es. bien, Porque su público porque eran los judíos. bien. porque se está Como apoyando recordando. en lo histórico Entonces, para comprobar la veracidad de los hechos. muy bien, Sí. hermana, muy bien. Entonces, él va a utilizar entonces muchas citas bíblicas del Antiguo Testamento porque él quiere demostrar algo. ¿Qué es lo que quiere él demostrar? Ya me dijeron que su público destinatario van a ser los judíos, Sí. ¿sí? Él va a escribir entonces a los judíos. ¿Y qué es lo que quiere él mostrar o demostrar, hermanos? Que se estaban También se cumpliendo puede cumplir ahora. las profecías. Que Sí, realmente es el Mesías, el Hijo de Dios. exactamente. Él va a mostrar, él quiere demostrar en este evangelio, el evangelio de Mateo, va a querer demostrar que a este público, a estos destinatarios judíos, le va a demostrar que Jesús es el Mesías que ellos estaban esperando. Por eso va a recurrir a esta evidencia, vez tras vez, Mateo. Vez tras vez va a recurrir a la evidencia cuál. Así lo dijo el profeta, esto estaba escrito. Es decir, a estos judíos les está diciendo, nosotros leíamos o esperábamos, este es el Mesías que nosotros estábamos esperando. Entonces, volviendo a retomar el tema del propósito, es la razón o el tema por el cual escribe el escritor. En este caso, el tema que va a escribir o la razón por la cual va a escribir Mateo es demostrar que Jesús es el Mesías. El tema es demostrar que Jesús es el Mesías. Ese es el propósito del Evangelio de Mateo. Sus destinatarios eran los judíos y él va a tratar el tema sobre el cual va a escribir y va a demostrar que Jesús es el Mesías. Él va a tener, como está escrito ahí, él va a tener en mente a los destinatarios y en función de esto, él va a seleccionar qué y cuánto material incluir en el mensaje. Es decir, Mateo se va a concentrar en escribir ciertas cosas para demostrar que Jesús es el Mesías. Por ejemplo, él se va a encargar de seleccionar estos versículos o estas citas bíblicas que respondían al Antiguo Testamento, donde los profetas anunciaban sobre este Mesías. Él se va a concentrar en esto, él va a hacer esta selección. Él elige, fíjense que si vamos al Evangelio de Lucas, Lucas no va a mencionar todos estos versículos bíblicos que tienen que ver con el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el propósito de Lucas no va a ser demostrar que Jesús o mostrarles a sus destinatarios que Jesús es el Mesías esperado. Lucas se va a concentrar en mostrar a Jesús de otra manera. Marcos se va a encargar de mostrar a Jesús de otra manera. Juan se va a encargar, su propósito de su evangelio va a ser otro distinto del propósito que tenía Mateo. Por lo tanto, todos los libros que están en la Biblia, cada uno de los libros que nosotros tenemos,
siempre tienen un propósito. Siempre tienen un propósito. Cada uno de ellos tiene un propósito determinado. ¿De acuerdo a qué? Van a considerar quiénes son los que van a recibir su escrito, o para qué escribe, para quiénes escribe. En el caso de Mateo sabemos, dice, él va a tener en mente a los destinatarios, los judíos, y en función de esto va a seleccionar qué y cuánto material incluir en el mensaje. Va a determinar este escritor el orden en el cual presentar su material. Y el género literario. Ahora vamos a ver de qué se trata esto. El tipo de literatura a usar para comunicar sus ideas. Por ejemplo, hermanos, volvemos al Evangelio de Mateo, ¿no? Mateo, su propósito era mostrar que Jesús es el Mesías esperado. Él va a tomar, entonces, va a seleccionar determinados pasajes bíblicos del Antiguo Testamento para, como evidencia, para demostrarles a estos judíos, a estos destinatarios, para demostrarles a estos judíos que conocían las escrituras del Antiguo Testamento, decirle, acá está el cumplimiento, ¿bien? De la escritura, ¿no? Entonces, si él va a hablar de Jesús, él no va a elegir como para escribir, no va a elegir una carta, porque él quiere contar la historia de vida de Jesús, la vida de Jesús. Entonces, nosotros vamos a encontrar que el libro, el estilo de escritura que va a utilizar Mateo, va a tener que ver con algo, cuando uno cuenta, ¿no?, la historia de alguien, la niñez, qué estudió, cuándo nació, dónde nació. ¿Qué tipo de género literario generalmente uno recuerda o le parece que podría ser? Biográfico. Biográfico. Claro, una biografía. Las biografías en general, ¿qué van a hacer? Me van a decir cuándo nacieron, cuándo falleció una persona, me va a decir, me va a contar su niñez, quién fueron sus padres, me va a contar dónde estudió, me va a contar después de su adolescencia, me va a contar si era algún artista, en qué trascendió, ¿no? Entonces, algunos escritores van a decir que todos los 4 evangelios, que no podríamos decir propiamente que son una biografía, porque, por ejemplo, una biografía siempre se va a encargar, además de todo lo que va a contar, se va a encargar de dar fecha, nació tanto, falleció a tal edad. Sin embargo, y estos mismos escritores que digo que hacen esta crítica, que no es propiamente una biografía, sin embargo, podríamos decir que algunos elementos tiene de la biografía. ¿Por qué? Porque nos va a contar acerca de la genealogía de Jesús, Mateo, estoy pensando en Mateo. No nos va a contar nada de cuando él era chico, como ninguno de los evangelios nos cuenta de cuando él era niño, salvo alguno que dice que a los 12 años se había perdido y se fue encontrado en el templo, o que fue presentado en el templo cuando era un bebé. Pero después de los años de infante no tenemos ninguna referencia. Entonces algunos que dicen, bueno, los 4 evangelios no podríamos llamarle estrictamente una biografía. Sin embargo, podríamos llegar al punto de acuerdo de decir, bueno, es una biografía, bueno, en un sentido es una biografía porque va a describir, ¿no? Va a describir el ministerio, el nacimiento de Jesús, va a describir el ministerio de Jesús,
va a describir la muerte de Jesús y va a describir la resurrección de Jesús. Va a describir todos los hechos del Señor que yo hice recién referencia. Entonces, en un sentido, podríamos decir que los 4 evangelios, entonces, son una biografía. Entonces, las biografías tienen características que no tienen, por ejemplo, las cartas. Las biografías tienen características que no tienen, por ejemplo, los salmos, que son libros poéticos. Tienen determinadas características. Y cuando nosotros entramos y miramos los géneros literarios vemos, nos vamos a dar cuenta que cada género literario va a tener sus propias características. Entonces, retomo con lo que yo estoy viendo acá. Dice ahí, él va a tener en mente a los destinatarios y en función de esto va a seleccionar qué y cuánto material incluir en el mensaje. Va a decidir el orden en el cual presentar su material y el género literario, el tipo de literatura a usar para comunicar sus ideas. Entonces, él se va a valer de esta especie de biografía, Mateo, para comunicar, vuelvo a reiterar, esta genealogía de Jesús, este nacimiento de Jesús. Directamente va a saltear acá los primeros años de vida de Jesús y va a pasar directamente a otros hechos y ya después nos va a ubicar directamente en el principio del ministerio. ¿Cómo comienza el ministerio, su ministerio público Jesús? Nos va a contar el desarrollo de ese ministerio, cuántos los enfermos los milagros que hizo Jesús, de qué se trataron esos milagros. Nos va a contar el arresto de Jesús, nos va a contar, bueno, la muerte y la resurrección de Jesús y el pedido que se hace en los últimos capítulos, ¿no? Entonces, fíjense, hermanos, entienden entonces que cada libro tiene un propósito, cada libro tiene un tema el cual el escritor quiere comunicarle a sus destinatarios. Entonces, ese escritor va a utilizar determinadas material para escribir. Sabemos que cada una de las palabras, todo el Señor lo inspira a cada escritor. Los escritores no es que Dios le dio una idea y los escritores entonces con sus propias palabras escribieron, no. Fueron inspirados por el Espíritu Santo, como dice 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura. Plenariamente, porque desde Génesis, primera hoja, hasta la última hoja de Apocalipsis, todo fue inspirado por Dios. Plenamente inspirado por Dios. Por eso hablamos del término plenario o plenariamente. Después nosotros decimos que la escritura fue inspirada por Dios no solamente plenariamente, sino verbalmente. Es decir, que Dios lo inspiró al escritor, a cada escritor, para que cada palabra que esté escrita en la Biblia, cada palabra, el autor es Dios, el escritor es el escritor a quien estamos haciendo referencia. Por eso decimos, la escritura es inspirada por Dios plenariamente, por todo la Biblia, y verbalmente. Cada palabra fue inspirada por Dios. Entonces, nosotros tenemos que descubrir en esta etapa de observación, cuando estamos aplicando al libro total, o a un pasaje bíblico o a un par de versículos,
le tenemos que aplicar las preguntas, estamos en la etapa de la observación, y después que apliquemos todas las preguntas, nosotros nos tiene que salir ahí, bueno, tenemos que aprender por qué escribió el escritor esto, para quién escribió, qué quiso, cuál era el tema de este escrito. En algunos libros de la Biblia, el propósito está escrito por el mismo autor. Pero en otros libros de la Biblia no está escrito el propósito del autor. Lo tenemos que descubrir nosotros. ¿Cómo lo vamos a descubrir? Aplicando las preguntas, las 8 preguntas. Estamos en la etapa de la observación. Estamos recolectando información. Todavía no estamos interpretando, no estamos aplicando. Estamos recolectando información. Para recolectar información yo tengo que despojarme de ideas preconcebidas, tengo que despojarme de prejuicios, tengo que despojarme de las cosas que me han enseñado o que he escuchado. Tengo que acercarme al texto con ojos y oídos de extranjero, como si por primera vez lo viera. Aplico las preguntas y voy respondiendo. Junto toda esa información, resultado de mi investigación, de mi observación, ¿no? Entonces, les decía, algunos libros de la Biblia, de esta biblioteca que tenemos, algunos me dicen claramente el propósito. Y ahí les puse a ustedes un ejemplo. Vamos a Juan 20, el Evangelio de Juan 20, 30 y 31. ¿Alguien si lo tiene lo lee, por favor? Sí. ¿Lo pueden leer si lo encontraron? Juan 20. Leo, hermana. Sí. San Juan 20, 30 y 31. Sí. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bueno, ¿cuál es el propósito que está declarando Juan del por qué escribió este libro? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ahí está. Ese es el propósito del Evangelio de Juan. Y tengáis vida eterna en su nombre. Exactamente. El resto de los hermanos están por ahí porque no los veo, porque estoy ocupando la pantalla con esto. ¿Están por ahí? ¿Qué dicen respecto a esto? De acuerdo, es así. Bien. Hermana Graciela. Claramente expresado. Sí, hermana Leti, ¿qué decía? Que sí, en este caso está claramente expresado. Está claramente Pero al expresado. final, Bien, sí. Y ellos aterrados, No, captados por la cámara 6 del patio principal. no sé qué dicen ahí. Están con el micrófono abierto, hermanos. Por favor, ciérrenlo. Porque se... ¿Quién es el que está hablando? Bueno, fíjense, hermanos, entonces, en este ejemplo de Juan 20, 30, 31, entonces, como dice ahí está escrito, a veces está explicitado, como en este libro, el propósito. Te dice el para qué escribió este libro. Escribe para que creamos en que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios. Y para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Ese es el propósito con el cual Juan va a escribir el libro.
A veces está explicitado, pero en otros libros no está explicitado. Entonces nosotros llegamos a conclusiones como cuando nosotros estudiamos. Por ejemplo, ustedes llegaron a una conclusión del propósito del libro de Matías porque lo vieron claramente, ¿no? Lo estuvimos viendo la clase pasada y después, me imagino, después de marcar todas las citas bíblicas del Antiguo Testamento, es claro el propósito. ¿A quién está dirigido? ¿Y qué es lo que quiere demostrar acá el escritor? Quiere demostrar que Jesús es el Mesías, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? Para mostrarle a los judíos que Jesús es el Mesías esperado, para que crean en él, ¿o no, hermanos? ¿Están de acuerdo? Bueno, Sí. ¿están de acuerdo? Bueno, vamos a... ¿Qué es el plan? Recuerden que estamos mirando dentro del método gramático histórico, estamos viendo ciertos puntos. Uno de ellos era el propósito, el plan y las limitaciones. ¿Qué es el plan? Bueno, el plan del libro es la forma literaria que se emplea para presentar el tema o llevar a cabo el propósito. Ya lo anticipé un poco. ¿Cuál va a ser el plan de Mateo para poder presentar este tema, que Jesús es el Mesías? Y a través, la forma literaria va a ser que una especie de biografía, en una especie de la biografía. El por qué lo va a presentar, a ver, hermanos, si me puedo explicar. ¿Por qué lo va a presentar como una biografía? Porque él quiere dar a conocer a sus destinatarios, a los judíos, él quiere hacerle conocer que Jesús proviene de una determinada genealogía, que Jesús vienen preguntando por él estos sabios, que Jesús fue bautizado y que el Espíritu Santo, que la voz de Dios va a hablar cuando es bautizado, que Jesús es llevado al desierto y que es tentado por el diablo, que después empieza su ministerio público, que va a desarrollar en ese ministerio, va a desarrollar todos los milagros que hay, va a mostrar que él llama a los discípulos, va a demostrar todas estas conversaciones que va a tener Jesús, ¿con quiénes? Con sus discípulos, con la gente, con los fariseos. Entonces, todos estos hechos, si yo quiero contar la vida de una persona, el mejor género literario que va a cuadrar con esto va a ser el de la biografía. Entonces, a eso me refiero cuando decimos el plan del libro es la forma literaria que se emplea para presentar el tema o llevar a cabo el propósito. Por ejemplo, para poder aclarar un poquito más, Pablo, por ejemplo, siempre eligió contestar a través de cartas. Y hay otros apóstoles que también utilizaron cartas. ¿Por qué? Generalmente, las cartas, por ejemplo, estoy pensando en la carta a los Corintios. La carta a los Corintios nace de unas preguntas, de preguntas que le hacen a Pablo. Le hacen llegar a Pablo preguntas. Y él va a dar las respuestas a esas preguntas, las va a dar a través de cartas que podían ser llevadas, que podían ser compartidas con una iglesia y con otra. Entonces, siempre el escritor va a tener un plan para tratar de llegar a ese propósito, a ese tema que él quiere hablar. Y él va a seleccionar los materiales los materiales, cuando me refiero a esto, va a elegir qué contar.
No va con, fíjense, Mateo no cuenta lo mismo que va a contar Juan, el apóstol. Juan el apóstol no va a contar lo mismo que va a contar Marcos o Mateo. Si bien es cierto, hay de los 4 evangelios, hay 3 evangelios que son los evangelios sinópticos. ¿Qué quiere decir? Que van a contar cosas parecidas. Sin embargo, no las van a contar exactamente igual. Las van a contar o más ampliadas o menos ampliadas, con más detalles, menos detalles. ¿Por qué va a ser esto? ¿Porque hay unas contradicciones? No, no hay contradicciones, sino que en mente el escritor tiene un propósito determinado. Él va a pensar en quiénes lo van a leer, quiénes van a escucharlo. Entonces, ¿y qué es importante que esa gente que va a recibir este mensaje, qué es importante que sepan? ¿Qué datos le voy a dar? ¿Qué es lo importante? Entonces, por eso hablamos que el método gramático histórico va a tener o va a incluir el propósito, el plan y las limitaciones. Hasta ahora, hermanos, ¿se va entendiendo lo que quiero decirles? Los escucho. Sí, sí, se Sí, entiende. sí, ¿Se sí, entiende? sí, profe. hermana, se comprende. Se comprende. Bueno, entonces ya, Mira, sí. Sí, súper claro. bueno, yo Bien, expliqué el Ter. propósito, expliqué el plan y ahora voy con las limitaciones. Cuando hablamos de limitaciones, no nos referimos al alcance doctrinal. Ahora voy a explicar qué quise escribir. Histórico o profético prefijado por el propósito. Ejemplos. No hemos de esperar que los evangelios se encuentren desarrollados en el Antiguo Testamento. A ver, me explico. Limitaciones, quiero decir con limitaciones, se quiere... Robert Fredes tiene el micrófono abierto. Si lo puedes bajar al micrófono, Robert. Bien, ahí, gracias. Limitaciones quiero decir que si yo estoy leyendo los evangelios me van a dar ciertos datos. Los evangelios lo que van a hacer me van a contar la vida de Jesús. Pero no va a hablar mucho de doctrina, porque el propósito de los evangelios es contar la vida de Jesús. ¿Cuáles son los libros de la Biblia que me van a hablar de doctrina? Por ejemplo, me van a hablar las cartas. Todas las cartas de Pablo, por ejemplo, me van a hablar de doctrina, de enseñanzas que se tenían que aplicar en las iglesias. Entonces, los evangelios tienen sus limitaciones. No me van a hablar de mucha doctrina. ¿Por qué? Porque se van a especializar en hablarme sobre la vida de Jesús. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis, ¿qué limitaciones tiene? Va a tener las limitaciones que es un libro que me va a contar el apóstol Juan, me va a contar los primeros 3 capítulos de actualidad, pero a partir del 4.º capítulo y en adelante me va a hablar de hechos en forma simbólica que van a ocurrir. No me están hablando de la vida de Jesús como en los evangelios. Entonces, esa es la limitación, que todos los libros que tenemos en la Biblia tuvieron un propósito, tienen un plan y va a tener limitaciones. Me va a hablar y se va a concentrar en un determinado tema y no de otros. Esa es la limitación que tiene.
A ver si tengo algún ejemplo más para ustedes. A ver. No esperamos encontrar que los evangelios desarrollen completamente las doctrinas, como las encontramos en las epístolas. ¿Por qué? Porque los evangelios me van a hablar de la vida de Jesús, no me van a hablar de doctrina completamente. Los que sí me van a hablar de doctrina va a ser las epístolas, y las epístolas a su vez se van a concentrar en temas doctrinales y no me van a hablar ampliamente de la vida de Jesús como sí me habla los evangelios, que me van a contar la vida, el nacimiento, los milagros, todo lo que hizo Jesús. Las epístolas me van a contar algo acerca de Jesús, pero se van a concentrar en su tema que son las doctrinas. ¿Qué enseñó Pablo? ¿Cómo la iglesia lo tomaba? ¿Qué debemos hacer en la actualidad? Y si bien es cierto, en la Biblia podemos encontrar algunas declaraciones científicas, esta es otra de las limitaciones. Si bien es cierto, en la Biblia podemos encontrar algunas declaraciones científicas, sin embargo, no es un libro de ciencia. Es decir, que las referencias a la ciencia o las referencias científicas que tiene la Biblia son referencias reales. Pero, sin embargo, la Biblia no es un libro de ciencia. Entonces, en ese sentido, la Biblia tiene limitaciones. ¿Por qué? Porque no me habla de la ciencia en sí, pero tiene referencias a científicas. ¿Dónde están las referencias científicas? Y, por ejemplo, cuando yo leo, un ejemplo que ahora me viene a la memoria, cuando yo leo el libro de Job, cuando en los últimos capítulos que se está argumentando, que Dios le dice, vos estuviste cuando yo creé la osa mayor y las estrellas y todo eso existe, es real, es científico. Los científicos saben que existe, lo comprueban, lo tenemos en libros de geografía, de historia, bueno, tenemos todo eso, ¿no? Y la Biblia entonces hace referencias a declaraciones científicas, sin embargo no es un libro de ciencia, es un libro que el propósito de la Biblia es que nosotros tuviésemos la palabra de Dios entre nuestras manos. No es un libro de ciencia. ¿Sí? No es un libro de historia, si bien es cierto nos va a contar la historia del pueblo de Israel, su nacimiento, su establecimiento, ¿no? Entonces, a eso nos referimos cuando decimos que todo libro de la Biblia tiene un propósito, es decir, el tema que quiere el escritor de que sepan los destinatarios. Va a tener un plan, entonces este escritor, eso que quiere transmitir, que quiere que sus destinatarios conozcan, lo va a presentar a través de una poesía, lo va a presentar a través de una biografía, lo va a presentar a través de una carta, lo va a presentar a través de una narración, a través de un discurso, que los hay en la Biblia. Entonces, y con respecto a las limitaciones, entonces no todos los libros de la Biblia, entonces siempre me van a hablar de un tema y de otro no. ¿Por qué? Porque no interesa al escritor, no le interesa hablar de otro tema, porque no hace a su propósito. Entonces los evangelios me van a hablar de la vida de Jesús y no me van a hablar íntegramente de la doctrina, porque el propósito de estos escritores era mostrar la vida de Jesús, mostrar que Jesús era el Mesías, mostrar que Jesús era el Hijo de Dios y así sucesivamente. En cambio, Pablo se va a concentrar en responder en algunos casos a los corintios preguntas que le hacen, que tiene que ver con la doctrina, con la vida de la iglesia, qué se debía enseñar, qué se debía creer, qué se debía practicar en la iglesia.
Y está limitada, y estas cartas tienen la limitación que no me van a hablar ampliamente sobre la vida de Jesús. Sin embargo, las cartas van a mencionarlo al Señor, pero no ampliamente sobre su vida. ¿Por qué? Porque no es el propósito de las cartas. Entonces, están limitados en ese sentido. Bien, hermanos, quiero saber si ustedes están escuchándome y si les parece que van entendiendo. Cortó, hermana Diego. Quiero decirles, ¿hace mucho que no estoy? No. Y se cortó, sí, no sé, un ratito. 5 minutitos. Ah, estaba hablando. Entonces, no, lo que les quería decir era, si se entiende esto que voy diciendo, porque las limitaciones de cada uno de los libros, ¿están limitados los libros en qué sentido, en qué aspecto? En el aspecto que el escritor de cada uno de los libros se va a enfocar en un determinado tema y le va a interesar contar determinadas cosas. Otras cosas no le interesa contar. Por eso decimos el libro está limitado. Los evangelios le interesa contar la vida de Jesús y no hablar de doctrina, de tanta doctrina. A Pablo le va a interesar en las cartas hablar de la doctrina, cómo era la vida en la iglesia, cómo se tenía que comportar una iglesia, qué tenía que creer, qué cosas no debía hacer, qué cosas sí debía hacer. Y se va a concentrar Pablo, por supuesto que va a hablar de Jesús, pero no va a hablar profundamente de la vida de Jesús, como si se encargaron de hablar los evangelistas. Entonces ahí está la limitación. Me limito voy a hablar lo que tengo que hablar para que el mensaje que yo quiero hablar le llegue a estos destinatarios. A estos destinatarios les importa este tema y no el otro. Y a aquellos otros destinatarios les interesan este tema y no otro. Entonces, por eso decimos, los evangelios tienen limitaciones, las epístolas paulinas tienen limitaciones, los libros del Antiguo Testamento tienen limitaciones. ¿Se entiende lo que quiero decir con limitación? A ver, hermanos, los estoy escuchando. Roxana y Aníbal. Sí. ¿Se entiende, Roxana y Aníbal? Sí, Diego, sí se entiende. Sí, totalmente. Bien. Más que claro. ¿Más que claro? Sí. Ok. Entonces, ¿a dónde estamos ahora? ¿A dónde vamos? Si se entendió ese tema, entonces, fíjense, hermanos, que volviendo al Evangelio de Mateo, el Evangelio de Mateo, entonces retomamos esto. El propósito era mostrar a estos judíos que Jesús era el Mesías. ¿Cuál va a ser el plan? Él va a contarles estos destinatarios judíos que conocían el Antiguo Testamento, que estaban esperando a un Mesías, al Mesías, les va a hablar lo que a estos judíos les interesa. ¿Qué va a hacer? Va a tomar estos versículos del Antiguo Testamento y le va a decir, esto es lo que el profeta dijo. Y esto se cumplió. Acá lo tenemos frente a nuestros ojos. Este es el Mesías esperado. Él va a contar eso. Su plan para contar lo que va a utilizar en forma, la literatura que va a utilizar, mejor dicho, el libro que va a utilizar, el género literario que va a utilizar. ¿Cuál va a ser? El de contar la vida de Jesús es una biografía. ¿Y por qué este libro está limitado? ¿Por qué está limitado? Porque él va a contar solamente la vida de Jesús y se va a encargar en demostrarle a los judíos que Jesús era el cumplimiento de estas palabras del Antiguo Testamento. No va a hablar Mateo tanto de doctrina.
no va a hablar. Entonces se limita, está limitado este libro. Así como otros libros están limitados para otra cosa, porque todo tiene que ver con el propósito, todo tiene que ver con el destinatario, todo. Entonces voy a acomodar, voy a utilizar cierto material que me interesa que mis destinatarios conozcan. Y no voy a utilizar otros datos. Porque yo, el escritor, estoy creyendo que esto va a servir para hacerme entender el tema que yo quiero hacerles entender, que Jesús era el Mesías. Entonces yo voy a citar al Antiguo Testamento, voy a contar todas estas cosas para que ellos vean que Jesús era ese Mesías esperado. Entonces, hermanos, hay otra cosa más que vamos a empezar ahora. Entonces, propósito, plan y limitaciones ya lo vimos. Ahora vamos a otro tema que incluye el método gramático histórico y son las circunstancias históricas o trasfondo histórico y cultural. ¿Por qué le agregué o trasfondo histórico y cultural? Porque si ustedes tienen algún libro de hermenéutica de distintos autores, hay muchos libros de hermenéutica, ustedes se van a encontrar que algunos le llaman circunstancias históricas y otros le llaman trasfondo histórico y cultural. Aunque el trasfondo histórico incluye lo cultural, sin embargo, bueno, algunos autores lo separan. Una cosa lo histórico y lo otro es lo cultural. Entonces, hermanos, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de las circunstancias históricas? Cuando yo estoy en esta etapa de observación de un texto bíblico, de un libro bíblico dentro de la Biblia, de un capítulo bíblico, cuando yo estoy haciéndole preguntas al texto, porque estoy en el primer paso, el de observación, una de las cosas que voy a tener que incluir es que esas preguntas también van a estar referidas. Bueno, ¿en qué contexto dijo este profeta esta profecía? ¿Qué quiso decir con esto que a lo mejor no se entiende? ¿Cuál era la cultura de esa época? ¿Cuáles eran las costumbres de esa época? ¿Quién era el político que estaba a cargo en ese momento? ¿Era un rey? ¿Era uno de estos romanos? ¿Quién era? Entonces yo empiezo a ubicarme en el lugar. Yo empiezo a investigar como que yo estuviera en ese lugar, a ver cómo era la historia, a ver cuáles eran sus costumbres, cuál era su filosofía en aquella época, qué hecho histórico a lo mejor podríamos buscar. Entonces, para interpretar adecuadamente, será necesario considerar todo el fondo histórico del pasaje, en parte de las costumbres, de la filosofía, de las leyes del pueblo, de la geografía del país o su aspecto topográfico. Todos esos datos a mí me sirven, no los puedo despreciar. Si yo no tengo en cuenta el contexto o el trasfondo histórico y el cultural, entonces corro el riesgo de interpretar mal la escritura. Por ejemplo,
Miremos algunos ejemplos que tienen que ver con las circunstancias históricas y cómo es relevante que tengamos en cuenta, porque si no las tenemos en cuenta, podemos correr riesgos de interpretar mal como dije. Vamos a Lucas capítulo 10, un ejemplo. Lucas 10. ¿Lo tienen? Lucas 10, ¿cuánto? Versículo. Lucas 10, Lucas 10, versículo 4. ¿Lo digo? Sí, hermano. Milagros. Léalo, Bueno. hermano. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Bien, bien, hermana. Gracias. Bueno, fíjese, no lleves bolsa, no lleves, no saludes a nadie en el camino. Les está diciendo Jesús. Ahora esta prohibición. ¿Cómo puede ser que una persona tan amable como la Biblia describe que Jesús era una persona respetuosa y una persona tan amable? Un carácter respetuoso tenía, ¿no? ¿O no, hermanos? Los quiero escuchar, no quiero hablar yo sola. Amén. Amén. Un carácter respetuoso y amable, ¿no? ¿Cómo puede ser que haya requerido semejante práctica tan antisocial? Escuchen, vayan por el camino, pero no saluden a nadie. No saluden a nadie. ¿No? Y justamente... Porque tenía... Justamente estaba esto de la gente Jesús está mandando a que salgan sus discípulos, pero entre otras cosas le dice ahí que no saluden a nadie. Bueno, la verdad que parece algo como que está desconectado del carácter de Jesús. Sin embargo, esto de no saluden a nadie en el camino va a tener una respuesta, va a tener, perdón, una explicación. ¿Cuál era la explicación? Ahí no nos aclara nada la Biblia, nada nos aclara. Pero cuando nosotros vamos a estudiar el trasfondo histórico, cuando nosotros vamos a estudiar el por qué Jesús dice lo que dice, nos encontramos entonces, lo dijo por esto. ¿Qué es lo que pasaba? Un simple estudio entonces de las costumbres de aquella época a nosotros nos van a aclarar qué pasaba. En aquella época saben que los saludos eran muy extensos, muy largos eran los saludos. Al encontrarse en el camino, los judíos ¿qué hacían? Se saludaban con un lento shalom. El shalom ese quiere decir paz. ¿Y saben qué hacía? Dice, se doblegaban desde la cintura hacia el lado derecho muchas veces. Se doblaban hacia el lado derecho. Muchas veces, lentamente y muchas veces. Y después que terminaban de inclinarse hacia la derecha, nuevamente se inclinaban hacia la izquierda. Otras muchas veces más. Desde la cintura hacia abajo, ¿no? Hacia abajo se inclinaban y otra vez shalom y lentamente. Entonces, después que pasaba todo esto, de inclinarse muchas veces hacia la derecha, inclinarse muchas veces hacia la izquierda, se generaba, ¿sabe qué? Una conversación de, por ejemplo, como hacemos nosotros, ay, mire el tiempo cómo está. Ay, ¿cómo está el día? Sobre los asuntos. ¿Por qué? Porque era una conversación amistosa después de ese saludo. ¿Cómo estaba el día, no? Asuntos a lo mejor que se conocían, ¿no? Y al separarse, después que terminaban esto, se saludaban otra vez como al principio. Se inclinaban hacia la izquierda muchas veces y se inclinaban hacia la derecha muchas veces más, hermanos. Entonces, en total esta práctica le llevaría, ¿saben qué?
un montón de tiempo. Ahora, imagínense, ahí no había colectivos, no había autos, no había nada, todo lo hacían caminando. Entonces, en ese camino, ¿ustedes se creen que no cruzaban, no encontraban a nadie más en ese camino? Lo más probable es que encontraran más personas. Y otra vez se volvía a repetir esto de el saludo hacia la derecha, muchas veces, shalom, shalom, otra vez hacia la izquierda, shalom, shalom. Después hablaban cosas personales y después para despedirse otra vez volver a inclinarse. Entonces, fíjense, lo que realmente significaba entonces esa prohibición de Jesús de saludar en el camino, es que el mensaje del Evangelio era tan, pero tan importante y urgente, que no debía ser demorado por nada. Entonces, si nosotros no conocemos esas costumbres y por qué Jesús dice eso, entonces nosotros lo que decimos, bueno, ¿qué quiere decir Jesús con esto? No saluden a nadie en el camino. Jesús está diciendo esto. Es tan importante el mensaje del Evangelio que no tenés que tener distracciones, tenés que llevarlo al mensaje del Evangelio. Entonces, ese principio, eso que pasó ahí, ¿se puede aplicar a nosotros en la actualidad? Claro, nos está diciendo que hay urgencia en que nosotros prediquemos el Evangelio, que lo compartamos, que no nos distraigamos, ¿no? Como estos judíos que Jesús tiene que decirle, no saluden a nadie en el camino. Es decir, este trasfondo histórico y cultural nos hace saber posicionarnos en el por qué Jesús dice esto. ¿Cómo surge esto que nosotros hemos aprendido recién? Y surge cuando yo empiezo a hacer preguntas. ¿Por qué Jesús dice esto? ¿Qué dice el pasaje? El pasaje dice que no saluda a nadie. ¿Pero y por qué dice Jesús esto? Entonces yo voy a tener que ir a buscar el trasfondo histórico y cultural. ¿Por qué Jesús dice lo que dice? Vamos a otro ejemplo más. Mateo 8:21. La importancia, estamos tratando de ver la importancia del trasfondo histórico y cultural, hermanos. 8:21. ¿Alguien lo lee? Hermana, Léalo. Jesús le dijo, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Ahí está. Entonces, ¿y qué le dijo? Siga, hermana, el 8:21. ¿Tiene algún versículo más? Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a los muertos. A sus muertos, ahí está. A sus muertos. Sígueme. Acá este discípulo le dice que quiere ir a enterrar a su padre. Y Jesús le dice, sígueme, que los muertos entierren a sus muertos. Ahora, cuando uno lee este versículo y no está haciendo las preguntas de observación, entonces este versículo pasa como que Jesús acá, ¿qué pasa acá? Uno la pregunta que se hace, ¿por qué no permitió Jesús que este discípulo asistiera al sepelio de su papá, de su padre? Al entierro de su padre, ¿por qué no le permite? Y le dice, sígueme tú, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué quiso decir Jesús? ¿Y por qué le dice esto? Bueno, nosotros cuando estudiamos el trasfondo histórico y cultural, la razón, la razón cuál era que Jesús le dice que lo siga, de que el padre no estaba muerto todavía. No estaba muerto el padre. La expresión enterrar a los padres, saben que tenía referencia no con el acto de asistir a la inhumación del cadáver del padre, sino a la casa hasta la muerte de sus padres. A ver, ¿qué quiero decir? En la antigüedad,
Los hijos se quedaban con los padres hasta que el padre o la madre moría. Y después tomaba decisiones. Cuando Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, ese padre estaba con vida y lo que le estaba diciendo este discípulo es, yo te voy a seguir, pero déjame que primeramente vaya y esté con mi padre hasta que se muera. Después que mi padre se muera, entonces yo te voy a seguir. Y Jesús entonces le dice, no, es ahora que tenés que tomar la decisión. El Señor le dijo que abandonara ese cumplimiento familiar a los que no habían experimentado la vida espiritual ni escuchado el llamamiento del Señor para servirle. Esto lo estoy leyendo, esto que les estoy diciendo. ¿Cuál es la idea acá? La idea es que Jesús le dice, mira, no, tu padre está vivo, seguime. Y deja que los muertos entierren a sus muertos. Esa gente todavía no tiene vida espiritual. Que se encarguen ellos, pero vos vení y seguime. No es que que su padre ya estaba en el momento que está hablando con Jesús, el padre estaba muerto y que Jesús le niega que vaya a enterrar al padre. No, estaba vivo. Pero lo que Jesús le quería decir era que era muy importante la vida espiritual de este discípulo. No podés esperar hasta que tu padre muera, tenés que seguirme ahora. Entonces, hermanos, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Tenemos que, cuando estamos estudiando un texto bíblico, nosotros tenemos que ver cuál es ese trasfondo. ¿Por qué se dice estas cosas? ¿Por qué deja que los muertos se entierren a tus muertos? O como vimos antes en la escritura, que tenía que ver con esto a nadie saludéis en el camino. ¿Se entiende, hermanos? ¿Sí? Pero Sí, hay se entiende, hermano. Sí. Y hay algunas cosas más. Por ejemplo, ustedes tienen ahí, les cambié la diapositiva para que puedan ver. La aceptación de Agar por parte de Abraham a la luz de las costumbres mesopotámicas antiguas. ¿Ustedes se acuerdan a qué estoy haciendo referencia? Cuando Sara le dice, Sara no podía tener hijos, y Sara le dice que tome a su sierva, Agar, para que de ella pudiera, de Agar pudiera tener Sara un hijo. Y este hombre Abraham acepta. Entonces, para nosotros hoy en la actualidad, esta costumbre es un horror. Es un horror. Sin embargo, ¿cuál es el contexto de aquella época? ¿Cuáles son las circunstancias? ¿Cuáles eran las costumbres? Porque en la Biblia, cuando leemos esto, parece como muy natural, ¿no? Que Sara propusiera a su marido que tomara a esta mujer, a Agar, para tener un hijo. Entonces, ¿cuáles eran las costumbres de la época que a nosotros ahora para nosotros nos parecería un horror, ¿no? Eso tenemos que estudiar. ¿Cuál era la costumbre? ¿Por qué se permitía? ¿Por qué se decía? ¿Qué es lo que se creía para que se pudiera llevar a cabo este tipo de cuestiones? Que un hombre tomara una mujer o que la sierva de Sara pudiera tener un hijo con su propio esposo para que ella pudiera tener ese hijo que no llegaba. Fíjense, hay otro ejemplo más, la importancia de las palabras de Cristo. De nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado. ¿Dónde está eso en Lucas 9:62? ¿Qué quiso decir Jesús que nadie que pone sus manos en el arado puede mirar hacia atrás? Bueno, ¿saben que la explicación dónde está? Está, como dicen, las técnicas agrícolas de aquel tiempo y de las clases de arados que tenían en aquellos tiempos.
De ahí viene la explicación de esto que va a decir Jesús. Nadie puede mirar hacia atrás después que pone sus manos en el arado, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos aprender esas costumbres de aquella época? ¿De dónde las sacamos? ¿Cómo podemos nosotros en esta etapa de la observación tener en cuenta estos datos? ¿De dónde los sacamos a estos datos? Bueno, hermanos, miren, tipos de herramientas de investigación. Ahí se ve muy chiquito. Pero nosotros, para poder conocer esas costumbres, para poder hacer una buena observación del contexto, nosotros vamos a tener que recurrir ¿a qué? A diccionarios bíblicos, a enciclopedias bíblicas, a concordancias exhaustivas y temáticas, a comentarios exegéticos, a comentarios expositivos, a libros que tengan que ver con los usos y costumbres de las tierras bíblicas. Por ejemplo, acá, en esto que terminamos de decir, estos ejemplos, podríamos utilizar ese libro de usos y costumbres de tierras bíblicas, que me van a contar cómo eran las costumbres ahí. Podríamos utilizar Vida de Hogar en la Biblia, es otro libro que me va a explicar cómo eran las costumbres familiares en aquella época, cómo los matrimonios se realizaban. ¿Por qué no se entiende muy bien con María y José? ¿O estaban casados o estaban comprometidos? ¿O cómo era? ¿Cómo eran en aquella época los noviazgos, los compromisos? ¿Qué más tendríamos que tener? Gramática elemental en griego del Nuevo Testamento, léxicos y glosarios teológicos y libros de teología. Todos estos materiales, todas estas herramientas, al que va a interpretar un texto bíblico, le es muy, pero muy necesario. Muy necesarias. ¿Por qué, hermanos? Porque, bueno, hay cosas que yo no sé. Por ejemplo, las costumbres de aquella época. Pero hay gente que sí ha estudiado y hay libros. ¿Qué pasa con esas costumbres? ¿Cómo eran esos matrimonios en aquella época? ¿No? ¿Cómo era la historia en aquella época? ¿Cuál era el dinero que circulaba en aquella época? ¿Para qué todo esto necesito? ¿Saben para qué lo necesito? Para poder llegar de la observación, primer paso, llegar al segundo paso, el de la interpretación. Ubicarme en base a toda mi observación, que habré hecho preguntas, ubicarme en qué quiso decir el escritor y cuál fue el mensaje original para esa gente, para ese tiempo. Original, lo original. Entonces, yo voy a hacer una buena interpretación si yo hago previamente una buena observación. La buena observación es haciendo preguntas. Las preguntas muchas veces me van a llevar a que yo investigue, por ejemplo, ciertas costumbres de aquella época. Y entonces, ¿de dónde voy a sacar esas ciertas costumbres? De libros que voy a tener. Por ejemplo, lo mínimo que tengo que tener un diccionario bíblico, tengo que tener una concordancia, tengo que tener algún comentario de la Biblia, tengo que tener algunos libros, tengo que tener primero que todo, hermano, yo tengo que tener la Biblia y varias versiones de la Biblia. No solamente la Reina Valera, tengo que tener
varias versiones de la Biblia. ¿Por qué? Porque recuerden, hermanos, que las versiones de las Biblias, hay un texto que no lo entiendo en Reina Valera, entonces me voy a una versión y en la otra versión seguramente voy a poder entender un poco más lo que dice la Reina Valera o la NBI, y entonces me voy a otra versión bíblica para poder entender mejor el texto bíblico. Primero leo. Yo voy a predicar, quiero predicar 3 versículos bíblicos del libro de San Juan. Leo todo el libro. ¿Por qué? Porque si yo leo solamente los 3 versículos que quiero predicar el día domingo, yo puedo cometer errores. Yo tengo que leer todo el libro. Yo tengo que entender en base a las preguntas que le voy a hacer a todo el libro, ¿qué quiere decir este libro? ¿Cuál es el propósito de este libro? ¿Cómo este escritor organizó? ¿Cuál es el plan de este libro? ¿Cuáles son las limitaciones de este libro? ¿Qué cosas me dice este autor, este escritor en este libro? ¿No? ¿Cuál es el fondo histórico de este libro? ¿Cuál es el trasfondo cultural de este libro? Hago una investigación. Esta es la etapa de la observación con las preguntas. Todo el libro lo leo primeramente una lectura general, rápida la primera lectura. Tengo que leer todo el libro. Aunque tenga, hermana, diga que predicar 3 versículos el día domingo, sí, todo el libro. Porque todo el libro me va a ubicar a mí en cuál es el contexto de ese libro, qué quiso decir el autor, para quién escribió, qué cosas escribió, a qué ese autor le está dando mucha importancia, para después entonces poder predicar, comunicar el mensaje de 3 versículos bíblicos. Entonces siempre tengo que tener en mi cabeza que voy de lo general, de lo amplio, a lo particular, los 3 versículos que voy a predicar. Primero lo voy de lo general, todo el libro lo leo, le aplico las preguntas de observación, después interpreto, después aplico y después voy a buscar ese texto que yo voy a comunicarle a la congregación el día domingo. Entonces, ya no me queda más tiempo para decirles, para seguir hablando, pero yo espero, hermanos, que esta es una materia, la de hermenéutica, una materia que es larga y que por momentos es un poco densa. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de un contexto. ¿Cuál es el contexto? Que abrimos la Biblia y decimos, bueno, esto voy a predicar el día domingo, y empezamos y pensamos en qué le voy a decir al hermano y no tenemos en cuenta qué es lo que a veces todo el contexto de ese libro. Y corremos el riesgo a veces de interpretar mal y de aplicar mal y de comunicar mal. ¿Por qué? Porque un error se fue arrastrando uno tras otro, tras otro, tras otro. Observé mal, interpreté mal, apliqué mal, comuniqué mal. Entonces, yo tengo que tener en cuenta que tengo que ir de lo más amplio, todo el libro lo leo, cada vez que voy a predicar, aunque predique 3 versículos, leo todo el libro, todo. Ah, hermana, diga, pero usted está segura de lo que está diciendo. Sí, estoy segura. Usted tiene que ubicarse en el libro. ¿Cuál fue el propósito del escritor? Y no sacar de contexto el versículo bíblico. No sacar del contexto. No sacarlo del propósito original del por qué ese libro fue escrito como fue escrito. Entonces,
Siempre tengo que leer todo el libro, aunque vaya y vaya un versículo nada más predique. Leo todo primero, todo. Una lectura rápida primero. Una segunda lectura después ya poniendo el corazón en tratar de entender, como dice Nehemías 8:8. Ponen el corazón tratando de entender lo que Esdras leía cuando les leía la ley. Primera lectura, una lectura rápida. Me fijo qué capítulos tiene, cuántos capítulos tiene, me fijo, es antes pertenece al Antiguo Testamento o al Nuevo Testamento, Jesús está vivo todavía o Jesús ya había resucitado, porque es muy importante esos datos, muy importante que nos ubiquemos, ¿sí? Entonces, hermanos, como no tengo más tiempo y ya va a empezar seguramente el partido, lo que voy a hacer es voy a continuar con el libro de Mateo. Anoten estas preguntas que les quiero que ustedes las tengan en cuenta para la próxima clase. ¿Cuándo Mateo cita el comienzo del ministerio público de Jesús? ¿Después de qué acontecimientos? Es la misma pregunta, ¿eh? Seguimos estudiando Mateo. Otra pregunta. Hermano, una pregunta, hermano. ¿Me repite el último pedacito de la primera pregunta? Sí, ¿Después de sí. qué? ¿Después de qué acontecimientos? Mateo va a decirles a ustedes cuándo comienza el ministerio Jesús y dice exactamente después de qué cosas comienza su ministerio público. Segunda pregunta. ¿Cuántos milagros menciona el libro de Mateo? ¿Y desde qué capítulo hasta qué capítulo? La última pregunta, ¿me puede repetir? Sí. Eso le iba a decir, hermana. ¿Cuántos milagros menciona el libro de Mateo? ¿Y desde qué capítulo hasta qué capítulo? Otra pregunta. ¿Qué aspectos del ministerio de Jesús Mateo destaca? Y la última, hermanos. ¿En qué capítulo se les da autoridad a los discípulos sobre los espíritus inmundos? ¿Y quiénes estaban incluidos? Autoridad, hermano, a los discípulos y el pedacito que falta.
que no me sí, acuerdo. sí, repito, hermano. ¿En qué capítulo se les da autoridad a los discípulos y quiénes estaban incluidos? Le faltó sobre los espíritus inmundos. Ah, sí. ¿En qué capítulo se les da autoridad a los discípulos sobre los espíritus inmundos y quiénes estaban incluidos? Bueno, hermanos, hasta acá nosotros llegamos. Espero, espero no haberlos apabullado de tantas cosas. A ver, esos hermanos de Capilla del Señor, ¿se entendió todo hoy? ¿Sí? Muy bien. Bien. Sí. Bien. La hermana Verónica Ocampo, ¿se entendió todo? Sí, hermana, sí, porque uno muchas veces tiene un preconcepto de algunos versículos y se Sí. queda con eso y realmente es otra la historia. Bueno, muy bien. Hermana Roxana y Aníbal, Fiorella, ¿se entendió todo hoy? Sí. Bueno, sí. Bien, hermanos, oramos al Señor para despedirnos entonces y nos vemos la próxima clase. ¿Eh? El próximo. Bueno, no podía desmutear, perdón. Sí, se entendió todo. Bueno, ahí estamos.